tenemos nuestro segundo plato fuerte. Nos engalana en este set el doctor Clemente Terrero, quien es infectólogo. Muy buenos días. Buenos días a todos. Doctor, ¿sí? ¿Cómo anda todo? Bueno, todo anda más o menos bien. Hoy entró el calor. A unos más que otros, porque los problemas respiratorios, doctor, parecen estar a la orden del día. Ese es un problema. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, a raíz de la pandemia, a propósito de lo que hemos estado hablando aquí fuera de cámara, se ha producido un cambio epidemiológico, una situación que ha sido determinante de tener lo que tenemos hoy con relación a los virus respiratorios. Realmente tenemos un gran brote. ¿En qué ha de consistido virus ese respiratorios. cambio? ¿Qué cosa ha cambiado? Bueno, el caso fue que durante la pandemia todo el mundo estaba en su casa. Las medidas que se tomaron para defendernos de ese virus que estaba acabando a gran parte de la población, las personas permanecieron en su casa y entonces no hubo circulación de esos virus, solamente había un solo virus circulando en el mundo. Y era el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2. Que era suficiente para bregar con él, ¿verdad? Era suficiente. Entonces esos otros virus se mantuvieron pasivos a propósito de lo que estamos hablando aquí. Y se están vengando ahora. Y ahora, después que comienzan las actividades normales, la circulación de las personas, el contacto y todas esas actividades normales de la sociedad, entonces esos virus han reaparecido, se han reintroducido en la población y entonces están produciendo. Doctor, a este nuevo fenómeno. propósito de eso, parecería que por esa misma descripción que usted hace, bueno, centrado todo en ver cómo sobrevivíamos a la pandemia, se descuidaron algunos protocolos, unos tratamientos, vacunaciones de otras enfermedades que teníamos y que afectan mucho la salud. Exactamente, todos los demás programas y las demás actividades pues quedaron relegados a un segundo plano. Okay. Eso es verdad. Y a consecuencia de eso tenemos lo que se ha presentado hoy con relación a estos mismos virus, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del virus de la influenza, que es un virus estacional, ya la población, la acumulación de susceptibles era muy grande y entonces cuando él entra nueva vez, entonces encuentra esa gran población de susceptibles, es decir, de personas que no tienen inmunidad, que no tienen protección contra ese virus y entonces se está produciendo el gran impacto. Conozco algunos casos de COVID que se han estado hablando y de hecho he hablado con algunos doctores y me dicen, bueno, ya eso se trata como una gripe, qué sé yo. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Y qué tan presente está todavía el tema del COVID entre nosotros? El virus del COVID ha tenido un repunte en estos momentos. ¿Ha tenido repunte? Claro, ha tenido un repunte, pero una variante del virus del COVID, pero digamos que no requiere internamiento, no requiere nada, no, salvo que alguien no se descuide, ¿verdad? Exacto. Sería esa la situación. El virus ha disminuido su capacidad patogénica, su agresividad, la agresividad con que entró inicialmente, y entonces ha hecho modificaciones y lo que ha hecho es que se ha hecho más transmisible, más contagioso. Okay. Y ya no produce enfermedad tan grave. Por eso es que algunos expertos dicen que es parecido a una gripe y eso biológicamente uno lo entiende porque es que el virus ha estado tratando de adaptarse a los humanos. ¿Y cómo ustedes como médicos están abordando desde el punto de vista del protocolo a los pacientes que llegan con síntomas que se pudieran estar confundiendo si es virus, si es gripe, si es... Sí, el diagnóstico diferencial es complejo, es difícil entre un virus y otro, pero tenemos protocolos diagnósticos, por ejemplo, como los antígenos, que y se cumplimos con hacer, eso, sí, como para... Algunos son costosos, ¿verdad? Otros lo asumen las ARS y otros tiene que pagarlo la persona de su bolsillo. Doctor, si bien es cierto, hay personas que obviamente están acudiendo a las emergencias, están yendo donde médicos que tratan temas de los pulmones y todo eso, pero también hay una población que está padeciendo por síntomas gripales y otros que se queden en su casa y que comienzan a comprar medicamentos en las farmacias y todo eso. Y quizás no está tomando el medicamento correcto para atacar esa situación. O sea, ¿qué te recomienda como médico? Que esa población que le gusta automedicarse
sin ir al médico que le pueda dar una receta y una recomendación y evaluarlo. ¿Qué tan peligroso podría ser eso? Bueno, es una práctica vieja en la República Dominicana. De hace muchos años que las personas se automedican, pero eso se justificaba cuando no teníamos esos servicios de salud que tenemos ahora. Ahora tenemos muchos servicios de salud y las personas tienen acceso a esos servicios, tanto públicos como privados. Por consiguiente, no se justifica que en estos momentos las personas se automediquen. Si tenemos tantos servicios de salud, pueden ir a una UNAP en su población, en el barrio donde vivan, o pueden ir a una clínica. Eso no se justifica porque una persona puede tener una gripe, un proceso viral que inicialmente comienza sencillo y después se puede complicar. Y además las complicaciones son varias. Por ejemplo, en el día de ayer yo vi un caso y la mamá tenía cierta resistencia al ingreso. Y bueno, vamos a seguir este protocolo, pero después el niño comenzó a dejar de ingerir alimentos, dejar de tomar líquido, hacer más fiebre, y entonces yo le dije, hay que ingresarlo. Ella se resistió, pero al final decidió ingresarlo, porque el paciente se puede complicar con una gripe, puede dejar de alimentarse, de ingerir, y entonces deshidratarse por la falta de ingesta, deshidratarse porque tiene fiebre, deshidratarse porque tiene vómito, deshidratarse porque tiene diarrea, o puede presentar una neumonía, que es una complicación, o una crisis de sibilancia en el caso de los pacientes incluso asmáticos. Muchos casos de neumonía en los momentos actuales. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Dos cosas lo puede producir el virus de la influenza es un virus bastante agresivo, y además también se puede producir una neumonía bacteriana que viene como consecuencia de la infección viral. ¿Qué precauciones deberían estarse tomando, doctor, en estos días que tenemos esta oscilación entre muchísimo calor y de repente llueve y hay una brisita fresca y además tenemos todos estos virus circulando? Sí, todos esos cambios favorecen la proliferación de virus y por consiguiente las personas para protegerse tienen que mantener cierto distanciamiento de las personas que son sintomáticos respiratorios o que tienen síntomas respiratorios. Y aquellas personas, por ejemplo, que están enfermas, que están afectadas de una infección respiratoria, deben usar mascarilla para no infectar a las demás personas. He visto a alguna gente usando mascarilla y llega, entonces la gente como que se extraña, lo ven. A veces algunos que dicen, mira que tengo gripe y como que se está protegiendo. ¿Es correcto seguir usando mascarilla en ciertos ambientes? La población general no es necesario, no debemos volver atrás. Pero las personas que están afectadas, para no infectar a los demás, por ejemplo, cuando van a las empresas o a cualquier reunión o agrupación, deben usar mascarilla. Es decir, conviene usarla. Sí, conviene usarla. ¿De forma regular? Sí, de forma regular. Los sintomáticos. Las personas que no tienen síntomas, pues no deben usar mascarilla. Exacto. Es decir, ¿la deben usar por conciencia o uno exigirle que se ponga su... Las dos cosas, por conciencia y exigencia. ¿Ha habido muchos casos de neumonía en los últimos meses, sobre todo en niños? Sí, mucha neumonía, muchos pacientes ingresados. ¿Por qué? Por las complicaciones. Las neumonías casi siempre vienen secundarias a una infección viral. Entonces, esas alteraciones que producen los virus en el aparato respiratorio, o sea, es aprovechada por bacterias y le producen una neumonía. Doctor, ¿el sistema de salud del país está dando respuesta oportuna a estos casos? Y en una circunstancia como esta, agrego yo a eso que pregunta Miguel, ¿hay algunos consejos recomendables que se dé a la población? Sí, decía que el distanciamiento es una... Distanciamiento. Sí, el distanciamiento, que fue una medida que le aplicamos en el COVID. Pero a nosotros nos encanta abrazarnos, poner manos y untarnos, como dicen. Pero por conciencia. Es por conciencia. Conciencia, sí. Y obviamente, como le decía, el uso de mascarilla es muy importante en las personas sintomáticas. Son las medidas. Con relación al sistema de salud, sabemos que el sistema de salud de la República Dominicana tiene muchas falencias, muchas debilidades. Y bueno, mal o bien, estamos aquí dándole respuesta con su falencia a los problemas de salud de la República Dominicana. Sin embargo,
hay muchas debilidades en el sistema, eso es una realidad. Bueno, doctor Terrero, gracias. Gracias, de verdad. Siempre las puertas están abiertas de este programa para usted y para cualquier otro invitado. Despedimos al doctor Clemente Terrero, infectólogo. Nosotros seguimos con más contenido, así que les invitamos a que no se muevan de sus televisores.